¿Cómo adquieres cientos de las propiedades más valiosas del mundo? Obtienes 5.000 millones de dólares y te haces amigo cercano de reyes, celebridades y los bancos de inversión más grandes. Mientes, engañas y robas. ¿Qué es lo que hizo Joe Low? Esta es su historia. En solo 8 cortos años, este discreto hombre malasio de 22 años puso en marcha una cadena de eventos que lo llevarían a convertirse en multimillonario, festejando en un yate con Paris Hilton y Leonardo DiCaprio, y saliendo con algunas de las mujeres más hermosas del mundo. También provocaría la erosión de la libertad política para toda una nación, el surgimiento de un dictador autoritario, la supresión de la libertad de expresión y el asesinato de un fiscal que luchaba contra ello. Va a ser una historia salvaje y larga. Pero comencemos desde el principio. La historia de Joe Low es larga y enrevesada, así que recomendaría ponerse cómodo. Es una historia con elementos cruciales que brindan un contexto esencial. ¿Listo? ¿Vamos? El nombre original de Joe Low es Low-Tech Joe y no creció exactamente en la pobreza. Su abuelo, Lo Meng Tak, amasó una fortuna en China con las industrias de destilería y minería de hierro antes de emigrar con su familia a Malasia. Trasladó a la familia para evitar la guerra de Indochina, que se desarrollaba rápidamente, y mantener a su familia segura dentro de los confines de la frontera Malasia. No mucho después de establecerse, el padre de Joe, Lo Hock Peng, o Larry Lo como es más comúnmente conocido, comenzó la compañía de inversiones Holdings, MWE Holdings. Será a través de su padre y MWE que Joe aprenderá sobre los muchos usos de las empresas de fachada, mientras escapaban del peligro de la guerra Indochina. Lo que no lograron escapar fueron las dificultades de ser un nacional chino. Malasia tiene una historia complicada con los inmigrantes chinos y ha rechazado y suprimido repetidamente los derechos iguales para el pueblo chino que vive allí. Quizás fueron estas diferencias de clase y raza las que llevaron a las dificultades de Joe en la escuela. Aunque los maestros decían que era un niño algo inteligente, no era popular y a menudo era acosado tanto por su apariencia como por su herencia china. Los otros niños decían que lo veían sentado solo cuando llegaba la hora del almuerzo o los descansos y que sentían lástima por él. La familia Chauhan se estableció en Georgetown, que es una de las ciudades más ricas de Malasia, y eran una familia algo rica en esa ciudad rica. Pero ser rico no cambió los problemas de clase y raciales que a menudo los acosaban, y a muchos otros inmigrantes chinos también. No importaba cuánto dinero tenían, siempre se les veía como inferiores porque eran chinos. Quizás esta experiencia es lo que llegó a dar forma a la actitud de Joe hacia Malasia en el futuro. Quizás esto también es porque Joe fue enviado a la prestigiosa escuela privada inglesa, la Harrow Public Boarding School. Si estás confundido acerca de por qué una escuela privada se llama escuela pública internado, entonces no te preocupes. No estás solo. En el Reino Unido las escuelas privadas se llaman escuelas públicas, y las escuelas públicas se llaman escuelas estatales. Incluso yo no estoy realmente seguro de por qué. Pero si tuviera que arriesgar una suposición, imagino que sería algún tipo de tecnicismo para obtener financiamiento gubernamental o algún tipo de exención fiscal especial. De hecho, voy a buscarlo en Google porque ahora tengo curiosidad. Así es como termino cayendo en tantos problemas. No estaba muy lejos. Pretenden ser accesibles para todos para poder obtener una exención de impuestos. Joe se percató pronto que las desigualdades de clase y raciales que padeció en Malasia no diferían tanto de las del Reino Unido. Incluso en una prestigiosa escuela internado, la gente lo despreciaba por su herencia china. Y también lo despreciaban porque su familia solo podía medir su riqueza con 6 ceros, mientras que sus compañeros de clase a menudo provenían de familias cuya riqueza se puede medir en 9 ceros. Entonces podrías preguntarte por qué su padre lo enviaría a otra escuela con prácticamente los mismos problemas de nuevo. Conexiones, bebé. Verás.
Mientras que Harrow parece una escuela de Harry Potter adinerada y sofocante, en realidad es una cinta transportadora para los más poderosos y ricos del mundo. Entre los asistentes anteriores de Harrow se encontraban 3 primeros ministros británicos, incluyendo a Winston Churchill, el rey de Jordania, 2 reyes de Irak, 2 jeques cataríes, un primer ministro indio, 4 ganadores del premio Nobel, Lord Byron y una serie de actores famosos. Decir que este lugar es exclusivo es quedarse corto. Fue durante su tiempo en Harrow que llegó a ser amigo cercano de un tipo llamado Reza Aziz, quien es el hijastro del primer ministro de Malasia, Najib Razak. No me extenderé mucho sobre estos dos ahora, pero créeme cuando te digo que volverán más adelante. Con su riqueza no realmente igualando a sus pares y su etnia estando fuera de la norma social, Joe comenzó a aprender que este era el club en el que debía estar, pero iba a necesitar impresionar al portero para abrirse paso a través de las cuerdas de terciopelo. Así que ideó su primer engaño para hacerlo. Consiguió membretes oficiales de la familia real de Brunei y los usó para reservar mesas en el famoso China White Club de Londres, frecuentado por ricos y famosos. Luego les contó a sus compañeros sobre esto e invitó a relajarse en el área Very Important Person que había reservado para una familia real que ni siquiera sabía que habían sido invitados, Joe. Y sus amigos pasaron la noche en un área exclusiva de un club exclusivo junto a celebridades y estrellas del deporte. Aunque el plan le ganó algo de atención y notoriedad. No ganó completamente su confianza porque Joe no era como sus compañeros de clase. Su familia no tenía una riqueza heredada. En el Reino Unido, la clase social no es algo que se pueda comprar. Este es un círculo muy cerrado de personas que lo han mantenido así durante generaciones, y él simplemente no era de su clase de persona. No tenía ninguna credibilidad. Sin embargo, Joe aprendió una valiosa lección de la empresa. El prestigio podría abrir muchas puertas, incluso cuando ese prestigio era solo un espejismo. Otra cosa que aprendió mientras socializaba con los hijos de la realeza rica del Medio Oriente fue que el Medio Oriente era un enorme recurso de capital sin explotar. Joe se dio cuenta de que para unirse a este círculo social de élite, tendría que ascender socialmente y ganar credibilidad. Después de pasar algún tiempo contemplando su futuro, Joe aceptó que necesitaba ir a un lugar que no tuviera cientos de años de clasismo social, incorporado en su jerarquía histórica. Un lugar donde todo es posible. Un lugar donde incluso un tonto desafortunado. La credibilidad no se compra simplemente agitando unos cientos de dólares y gritando, necesitaba ir a los Estados Unidos de América. Hola, si estás disfrutando este video y lo encuentras interesante, entonces por favor no olvides presionar el botón de me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. También puedes apoyar el canal en Patreon por solo $2 mensuales. Gracias. Volvamos al video. El padre de Joe pagó una costosa matrícula anual para inscribirlo en la escuela de negocios Wharton. Al igual que Harrow, Wharton es una institución prestigiosa, pero a diferencia de Harrow, es una cinta transportadora para los cerebros empresariales de América. Sus exalumnos incluyen a Donald Trump, Warren Buffett, el director ejecutivo de Google Sundar Pichai, el exdirector ejecutivo de Pepsi y Apple John Sculley, y prácticamente todos los directores ejecutivos de las empresas Fortune 500. Así es como Joe se haría parecer más creíble. Si él demostrara que la élite de América confía en él, quizás eso persuadiría a las élites del Medio Oriente a confiar también en él. América es un lugar único en muchos aspectos, pero una de sus facetas más interesantes es que realmente es más fácil avanzar allí simplemente siendo ruidoso y atrayendo atención. Aquí en el Reino Unido, nunca llegarás a la cima, a menos que tengas una historia familiar de estar en la cima. Es una sociedad basada en una jerarquía de clases milenaria de la que quizás nunca logremos escapar. Como ejemplo de lo que quiero decir, justo menos de la mitad de nuestros 55 primeros ministros de la época moderna provienen todos de una escuela, Eton, y todos los primeros ministros restantes, a excepción de 5, provienen de otras escuelas privadas.
En Europa, generalmente se espera que seas reservado, tranquilo y educado si eres parte de la élite, y la descortesía se ve como una característica de la clase trabajadora, y mostrarla significará que te quedarás en esa clase. Sin embargo, en los Estados Unidos, quizás porque no tienen ese milenio de clasismo, puedes llegar a la cima intimidando tu camino hasta allí. Eso no es un desprecio contra la cultura de los Estados Unidos. Realmente significa que cualquiera puede lograr cualquier cosa. No significa que lo harás, pero tienes una mejor oportunidad. No hay un 19º conde de Winchester-Bury, que ya posee todas las tierras y la mitad de las casas sobre las que necesitas construir una vida. El clasismo aquí es tan denso y arraigado que cuando dije conde de Winchester-Bury, probablemente ni siquiera te diste cuenta de que esa persona y lugar no existen, y simplemente asumes que sí, porque suena exactamente como el tipo de persona británica de clase alta y título tonto que posee toda la riqueza y el poder en este país. Supongo que el punto hacia el que me estoy pontificando se dice mucho mejor por el poeta estadounidense Josh Billings: odio ser un quejica. Siempre anhelo la paz, pero la rueda que hace el chirrido es la que recibe la grasa. Y apuesto a que no sabías de dónde venía esa frase, ¿verdad? No te sientas mal, yo tampoco lo sabía hasta que investigué para este video. Cuando Jonah llegó a Wharton, supo que su misión era diferente a la de Harrow. En Harrow escuchaba en las clases para educarse, pero en Wharton estaba allí por una sola cosa: conexiones. Joe era una rueda que hasta ahora había rodado silenciosamente. Pero era hora de empezar a chillar. Después de unos meses en su primer año en Wharton, decidió gastar $40,000 del dinero de su padre para alquilar el club nocturno Shampoo por una noche. Sabía que era una oportunidad para dejar su huella, así que envió invitaciones personalizadas a las mejores hermandades de mujeres en Filadelfia. La idea era que si podía hacer que todas las chicas más atractivas y ricas de Filadelfia vinieran, todos los demás seguirían. Se aseguró de estampar las invitaciones con su nombre para que todos supieran quién había organizado la fiesta. Barra libre, chicas atractivas y un disc jockey codiciado tuvieron el efecto deseado y el lugar estaba lleno. Y de repente todos hablaban de él. Algunos incluso se referían a él como un príncipe malasio, un título que nunca corrigió a las personas. Entendió que la exclusividad es una especie de moneda, y al organizar una fiesta exclusiva llena de invitados exclusivos, se estaba encerrando con los ricos de América, subconscientemente hablando. Y con el tiempo llegarían a verlo como uno de ellos, porque en América, tu clase está determinada por los dólares en tu banco. Y él tenía muchos de ellos. Bueno, los engañó haciéndoles pensar que tenía muchos de ellos de todos modos. Tras la fiesta, la gente empezó a fijarse más en Joe, quien se hacía pasar por un gurú empresarial y daba consejos bursátiles. Enron fue una de ellas, apenas un mes antes de declararse en quiebra. También organizó viajes a Atlantic City para apostar en casinos. Incluso invitó a su compañera de Wharton, Ivanka Trump, a visitar el casino. Joe les contó a sus amigos que ella dijo que nunca entraría a uno de los casinos de mala reputación de su padre. Si eso es cierto, ¿quién sabe? Es fácil suponer que Joe me estaba mintiendo, pero una cosa que aprenderás sobre Joe es que él no cuenta mentiras que lo hagan sonar peor. Así que estoy inclinado a pensar que probablemente es cierto. Estaba ganando popularidad e influencia dentro de Wharton y sus jóvenes estudiantes, pero no estaba satisfecho y continuamente soñaba con las ricas riquezas oscuras y aceitosas que aún estaban allí en el ardiente desierto de Medio Oriente. Durante un verano en Wharton, Joe viajó a Medio Oriente para relacionarse con la realeza de la región. De alguna manera, había logrado conseguir una reunión con un hombre llamado Yusuf al-Otaiba, quien era asesor gubernamental de la mayoría de los jeques en los Emiratos Árabes Unidos. Según algunos, al-Otaiba tenía más habilidad para la política y la diplomacia que para los negocios. Así que cuando un millonario malasio de 22 años pidió una reunión para discutir inversiones en negocios malasios, la aceptó, sin saber que el millonario de 22 años en realidad era solo un estudiante de Wharton, que aún no se había graduado y tampoco era millonario. Al-Otaiba
Se sentó con Joe mientras él hacía un montón de preguntas sobre el poder y las estructuras políticas de los Emiratos Árabes Unidos. Es una palabra difícil de decir. Y le explicó cortésmente cómo funcionan las cosas en su parte de Medio Oriente. Ataibe era asesor del príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos. Estaba muy bien conectado. Sin embargo, no era tan rico como las personas a las que asesoraba. Conocer a Joe Lowe era una oportunidad para potencialmente aumentar su riqueza, para igualar a sus pares y empleadores. En ese momento, Abu Dhabi aún no se había convertido en el faro de opulencia que es hoy, pero estaba en proceso de hacerlo rápidamente. Gracias al aumento de los precios del petróleo, el estado del Golfo tenía una riqueza que crecía casi infinitamente, pero simplemente estaba allí sin hacer nada. Fue en esta reunión con Al-Otaiba que Joe aprendería por primera vez sobre los fondos de riqueza soberana, un vehículo de inversión en el que las naciones colocan billones de dólares para ser invertidos en una variedad de diferentes industrias, con la vista puesta en aumentar esos billones aún más. Joe persuadió a Al-Otaiba de concertar una reunión con el gerente de Mubadala, un fondo de riqueza soberana. Ese gerente sería un hombre llamado Khaldun Khalifa Al-Mubarak. El nombre puede que no sea familiar para las personas, y esta cara puede que tampoco lo sea, pero si cambio esta foto por esta otra, la mayoría de las personas de repente se darán cuenta de quién es. Es el presidente del Manchester City Football Club. En ese tiempo aún no era presidente de la ciudad, y Sheikh Mansour todavía no había adquirido el club, pero estaban buscando oportunidades de inversión en todo el mundo, realmente, y él tenía 302.000 millones de dólares a su disposición. La reunión de Lowe con Al-Mubarak fue breve pero impactante. Joe Lowe ahora era consciente de lo que quería hacer. La introducción a los fondos soberanos de riqueza sembró una idea en su mente. Joe regresó emocionado a Wharton para terminar su último año. Al mismo tiempo, abrió una nueva corporación en las Islas Vírgenes Británicas, a la que llamó Winton. Cuando sus amigos preguntaron el significado del nombre, Joe respondió impasible: ganar toneladas de dinero. Ni siquiera ellos sabían con certeza si bromeaba. La idea detrás de la empresa era convencer a sus nuevos conocidos de Oriente Medio para invertir dinero en Winton, que luego se utilizaría para invertir en oportunidades de negocio en Malasia, y él tomaría una comisión de corredor por hacerlo. El problema era que la corporación no tenía respaldo financiero. A menudo, la parte más difícil de obtener inversión empresarial es convencer a esa primera persona para invertir. Cada inversor demuestra socialmente al siguiente, una técnica que sería fundamental en el arsenal de Joe más adelante. No había posibilidad de que sus amigos en los Emiratos Árabes Unidos invirtieran sin que él tuviera primero cierta credibilidad financiera. En 2007, Najib Razak era el viceprimer ministro de Malasia y tenía la mira puesta en el puesto principal. El problema era que tenía algunas manchas negras contra su nombre. Circulaban rumores de que él y su esposa aceptaban sobornos por contratos gubernamentales importantes. Además, 2 de sus guardias de seguridad personal fueron condenados por asesinar a la exnovia de un hombre de confianza de Najib. Lo que muchos creían fue por órdenes de Najib. Se rumoreaba que la mujer estaba por testificar para la fiscalía en una investigación sobre sobornos gubernamentales que involucraban a ese hombre de confianza e implicaban a Najib. La mujer había sido asesinada a tiros y su cadáver detonado con explosivos C4, dejando pocas dudas sobre la naturaleza del crimen. Najib negó estar implicado, pero casi nadie le creyó. El padre de Najib, ex primer ministro, fue el arquitecto de la nueva política económica de Malasia en los 70, lo que impulsó un gran crecimiento económico. Su padre, Tun Razak, era una figura política muy popular que creía en la igualdad de riqueza. Uno de los objetivos de su nueva política económica era reducir la pobreza, logrando disminuirla del 52% al 17% de la población en solo 20 años. Se decía que Tun Razak era una persona bastante humilde, y cuando Najib era un niño y pidió que se instalara una piscina en la casa del primer ministro, su padre dijo que no, porque un servidor público no debería usar su posición para beneficio personal.
Najib se había apoyado en gran medida en la popularidad de su padre la mayor parte del tiempo, pero eso estaba comenzando a decaer debido a los recientes escándalos, por lo que necesitaba algo grande para catapultarse a la oficina del primer ministro y hacer que todos olvidaran el pasado. Los malayos tenían su propio fondo soberano de riqueza llamado Khazanah, que buscaba socios para un gran proyecto de construcción llamado Iskandar. El fondo Khazanah era mucho más pequeño que otros fondos soberanos, por lo que necesitaba ayuda con el capital. Fue en este punto que el hijastro de Najib, Reza Aziz, dijo que conocía a alguien que podría ser capaz de ayudar. Te dije que volveríamos. Aziz mencionó que su amigo del internado, Joe Love, tenía contactos en Medio Oriente y podría organizar una reunión. Love había establecido su empresa Winton en el piso 70 en oficinas de alta tecnología extremadamente extravagantes, que pagó con préstamos bancarios que realmente no podía permitirse, pero lo había hecho con la creencia de que para tener éxito, uno debe proyectar una imagen de éxito. Love había estado haciendo negocios con Nizam, hermano de Najib, para propiedades de alta gama cerca de las torres. Najib conocía a Love, pero se decía que no le agradaba mucho. Pero Love accedió a contactar a Al-Otaiber en Abu Dhabi y ver si podía interesar a Al-Mubarak en el proyecto Iskandar. Love sabía que no era muy popular con Najib, por lo que ofreció permitirle tomar todo el crédito si el trato seguía adelante. Fue un movimiento calculado por Love por dos motivos. En primer lugar, porque acercaría a él y a Najib, pero también le permitiría permanecer en las sombras. No mucho después de que Love rompiera el acuerdo entre Al-Mubarak y Najib, y el Fondo de Riqueza Soberana de los Emiratos Árabes Unidos acordara invertir alrededor de $500 millones en el proyecto de construcción de Iskandar. Najib y su esposa organizaron una celebración para conmemorar la ocasión, y dio al público la impresión de que los días de tratos sospechosos de Najib habían terminado, y ahora era un jugador legítimo. En cuanto a Joe, su juego apenas comenzaba. Esta parte de la historia puede ser difícil de seguir, pero intenta hacerlo. Tras el éxito del trato con Iskandar, Joe esperaba una comisión de corredor, pero ni Mubadala ni Khazanah aceptarían una tarifa porque Love solo era un intermediario sin licencia profesional. Tampoco querían asociar públicamente sus nombres con el suyo. Para ganar dinero, necesitaba ser dueño de algo. Aquí es donde Joe recordó el turbio mundo de las empresas fantasma, en oscuros paraísos fiscales que su padre le había enseñado. Aunque no recibió dinero por el trato, pensó que si buscaba empresas de construcción infravaloradas y las compraba, podría pujar por esos jugosos contratos gubernamentales de Iskandar, ganarlos gracias a su nuevo amigo en el primer ministro, y luego vender la empresa de construcción a alguien que supiera lo que estaba haciendo por un precio mucho más alto. Después de investigar, encontró dos que eran lo suficientemente baratas para comprar, y puso su plan en marcha. No teniendo dinero él mismo y ningún banco dispuesto a prestarle dinero gracias a sus activos inexistentes y su historial, creó una empresa fantasma llamada Abu Dhabi Malaysia Kuwaiti Investment Company, para hacer parecer como si los tres fondos soberanos de riqueza estuvieran respaldando su empresa. Luego emitió un montón de acciones y las regaló gratis a personas como Al-Otaiba, algunas otras personas conectadas en Kuwait. También obsequió una a un sultán de Malasia. Y esto significaba que cuando alguien revisaba el registro de la empresa, tendría la impresión de que un montón de realeza rica y muy conectada del Medio Oriente eran accionistas de esta empresa. Y haría parecer que estaba respaldado por mucho dinero. Luego fue a varios bancos para adquirir préstamos. Y ahora que parecía que la empresa ya tenía inversores muy ricos, los bancos estaban encantados de otorgar esos préstamos. Fue algo brillante en su simplicidad, realmente. Joe no se detuvo ahí. Sacó más préstamos contra la empresa para comprar una participación en el proyecto Iskandar, convirtiéndose también en inversor. Luego estableció dos empresas más, esta vez en Seychelles. Eligió ese lugar para aprovechar un instrumento financiero prohibido en casi todas partes, llamado acciones al portador, que por la
Son esencialmente solo pedazos de papel, que significan que la persona que sostiene ese pedazo de papel es dueña de la empresa. Si tuviera acciones al portador ahora mismo y te las pasara, tú serías el dueño de esa empresa. Sin trámites, solicitudes ni papeleo. Por razones obvias, esto hace imposible rastrear quiénes son los dueños de estas empresas, que es exactamente por qué Joe las eligió. Llamó a estas dos empresas Corporación de Inversiones Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi y Corporación de Inversiones KIA, que casualmente tenían nombres extremadamente similares a la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi y la Autoridad de Inversiones de Kuwait. Siento que a estas alturas debería ser obvio por qué hizo esto, pero solo para estar seguro, nombrarlas de manera tan similar y tenerlas configuradas como empresas de Berkshire no registradas significaba que si alguien se molestaba en verificar los registros de la empresa, no podrían decir quién la poseía, y probablemente solo asumirían que eran subsidiarias de las debidamente nombradas porque, bueno, ¿por qué pasarías por la molestia y el gasto de hacer todo esto si no fueran subsidiarias oficiales? Había montado su juego de trampas. Ahora solo necesitaba un segundo jugador. Joe necesitaba un comprador adinerado para su colección de empresas, que incluía empresas fantasma, pero también contratos gubernamentales, vehículos de construcción y tierras. No era una empresa vacía, pero tampoco estaba ni cerca del valor por el que iba a venderla una vez que encontrara a un tonto adecuado. Ese tonto era este tipo, Taib Mahmood, un empresario rico pero anciano de Sarawak, que también resultó ser el ministro principal y buscaba inversión en sus tierras. Mahmood también enfrentó acusaciones previas de corrupción gubernamental. Lowe usó la promesa de una potencial inversión de Medio Oriente para persuadirlo de adquirir las compañías de tierras y construcción. Poco después, Mahmood completó la compra de estas empresas, obteniendo para Lowe una ganancia de 100 millones $10. Y así como así, Joe Lowe se había hecho rico y se había creado una reputación como un agitador en el mundo de los negocios, sin producir nada en absoluto. Fue la ejecución de este complicado esquema lo que atrajo la atención del banco más famoso de Wall Street. Goldman Sachs es un banco de Wall Street. No voy a profundizar demasiado en quiénes son y qué hacen porque realmente no me gusta dar promoción positiva a los psicópatas, pero son un gran jugador. Quizás el jugador más grande. También están repetidamente involucrados en actividades ilegales. Solo sus 5 multas principales superan los $10,000 millones e incluyen cosas como la fijación de precios, la violación de la protección al consumidor. Esa es la forma educada de decir que se aprovechan de sus clientes como cuando conscientemente vendieron bonos hipotecarios sin valor a los clientes, y ellos mismos habían apostado en contra de esos bonos hipotecarios, lo que ayudó a crear una crisis financiera. La ley de prácticas corruptas en el extranjero, eso es jerga legal para sobornar a gobiernos extranjeros. Aunque de alguna manera tienen una muy buena reputación, la verdad es que hay muy poco que sea ilegal en lo que no se involucrarán. Creo que la forma en que ellos y la mayoría de los otros bancos ven esto es que si las multas que pagarán son menores que las ganancias que obtendrán, entonces vale la pena romper la ley. Goldman Sachs es donde encontramos a nuestro próximo participante en la historia. Tim Leissner, jefe de la división de Asia de Goldman en ese momento, era un alemán que había ascendido utilizando sus conexiones con un multimillonario malasio para hacer públicas las acciones de su empresa, por unos $800 millones, generando ganancias de alrededor de $10 millones para Goldman. Sin embargo, no era la estrella en ascenso impecable que parecía ser. Había acusaciones de que estaba durmiendo con una ejecutiva de esas empresas, lo que le daba a Goldman una ventaja injusta al pujar para ser el banco que ayudaba a esas empresas a salir a bolsa. También prometió que Goldman respaldaría un acuerdo de $1,000 millones con Maybank, excepto que no se le había dado autoridad o permiso para hacer esa oferta en nombre de Goldman. Estaba dispuesto a trabajar fuera de las normas por un buen salario. Que es probablemente cuando Goldman lo promovió. La crisis hipotecaria mundial tenía a todos gritando, y las oportunidades de negocio eran limitadas ya que la liquidez mundial era muy baja en ese momento.
Tim buscaba oportunidades infravaloradas cuando conoció a un empresario malasio de 26 años a través de Roger Ng, el banquero local de Goldman. Este empresario afirmó tener una oportunidad increíble. Por si no lo adivinaste, ese empresario era Joe Lowe y realmente tenía una oportunidad. Una oportunidad para un robo masivo de $1,000 millones, verás. Mientras Tim había estado apagando incendios financieros en todo el mundo debido a la crisis financiera, Joe había pasado tiempo con uno de los sultanes de Malasia y le había hecho ganar un poco de dinero a través de la pseudo-estafa de la corporación de Abu Dhabi, Kuwait y Malasia, que había hecho antes de convencer al sultán para invertir 1.600 millones en un fondo de riqueza soberana. El sultán era un musulmán conservador y estaba muy preocupado por dar una cantidad tan enorme de su riqueza petrolera a un joven de 26 años sin experiencia. Para calmar esos miedos, Joe le dijo que tenía conexiones en Goldman Sachs que le ayudarían a manejar todo el asunto. Joe no las tenía, pero había desarrollado la actitud de prometer ahora y averiguar cómo cumplir después. El sultán accedió a invertir el dinero, pero solo después de que Goldman se uniera oficialmente. Joe no podría fingirlo esta vez. Necesitaba que Goldman se uniera, pero dudaba que su historial pasara la verificación de un banco estadounidense. Los bancos de inversión ya lo habían rechazado 2 veces antes para cuentas y préstamos. Necesitaba a alguien dentro que no se opusiera a romper las reglas para ganar mucho dinero. $1,600 millones era una suma colosal. Incorporar a Goldman daría legitimidad internacional al fondo y por extensión a él. Pero, ¿quién estaría dispuesto a poner en peligro su carrera para hacer esto? Entra Tim Leissner. Irónicamente, los dos se desagradaban, encontrando al otro poco confiable, pero ambos deseaban lo que el otro poseía. Leissner quería llevar ese fondo de riqueza a Goldman y ganar una gran comisión, y Lowe quería el nombre de Goldman para legitimar lo que pronto sería un enorme robo. Lowe organizó una reunión entre Leissner y el sultán, y pocos días después, Goldman estaba oficialmente a bordo. Al principio, el sultán continuó con el trato, pero pronto se retractó tras oír rumores sobre Lowe y sus prácticas turbias. El sueño de Lowe se desmoronaba poco a poco. Por suerte, una inversión que realizó años atrás estaba por rendir sus frutos. Mientras Lowe corría de un lado a otro intentando armar su oscuro fondo de riqueza, se estaba llevando a cabo una elección de primer ministro, y gracias a que Lowe dejó que Najib Razak se llevara todo el crédito por el enorme proyecto de construcción que organizó entre Malasia y Abu Dhabi, Razak acababa de convertirse en el primer ministro de Malasia, y ahora era el hombre más poderoso del país. Lowe volvió a Razak para felicitarlo con la esperanza de que Najib recordara cuánto había ayudado anteriormente. Najib no se equivocaba. Sabía que para mantenerse en el poder en las próximas elecciones, necesitaría un cofre de guerra para hacer campaña y reurbanizar zonas de Malasia. Lowe lo convenció de que el dinero vendría en forma de inversión de Medio Oriente en su fondo de riqueza soberana. ¿Qué fondo de riqueza soberana? Najib le había preguntado y Lowe respondería a el que establecí por el sultán que ahora vas a tomar como primer ministro. Lowe lo convenció de que con los 1.500 millones en el fondo, podrían persuadir a sus amigos del Medio Oriente para aumentarlo. También le mencionó que con tanto capital en el fondo, podría solicitar préstamos en los mercados internacionales, con tasas más favorables para recaudar más dinero. El problema era que los 1.600 millones de dólares estaban en una cuenta en Malasia, y Locke quería que estuvieran en cuentas que él controlaba y solo él. Pero Razak no iba a dar el dinero tan fácilmente, aún no confiaba del todo en él. Así que Lowe organizó una reunión en un enorme yate con un príncipe saudí, que era dueño de una empresa llamada Petro Saudi. El príncipe acordó aportar $2.500 millones en activos al fondo, en forma de campos de petróleo, que él controlaba con la condición de que el fondo malasio contribuiría con dinero en efectivo ahora. Si has estado siguiendo de cerca la historia, probablemente te darás cuenta de que esto era más humo que otra cosa. Ahora, el príncipe era genuinamente un verdadero príncipe saudí, y realmente era dueño de Petro Saudi. Sin embargo, no tenía los fondos o activos ni cerca de eso.
De hecho, el príncipe no poseía grandes activos en lo absoluto. Y como uno de 20 hijos, tampoco esperaba recibir mucho del dinero familiar. Y en realidad, cuando su padre falleció, esperaba ser apartado del poder y las finanzas. No proporcionaba activos, los requería. Pero como con muchos de los esquemas de Joe Low, el nombre y la apariencia de riqueza eran la parte importante de la estafa. Esta reunión con el príncipe saudí y la percepción de que acababa de aumentar el valor del fondo de riqueza en otros 2.500 millones convenció a Najib de reempaquetar el fondo como 1MDB. 1MDB, que significa One Malaysia Development Berhad, un fondo específicamente creado para crear mejores oportunidades y reducir las desigualdades para todas las personas y etnias de Malasia. De ahí el nombre One Malaysia. Joe consiguió su deseo, y el dinero previamente guardado en una cuenta bancaria Malasia fue transferido al nuevo fondo de riqueza soberana establecido por el amigo de Joe, Tim, en Goldman Sachs. Najib ahora confiaba completamente en Joe, y aunque no fue nombrado como ejecutivo o cualquier tipo de empleado para el fondo, Najib se aseguró de que todos supieran que Joe era el jefe supremo. Joe entonces transfirió rápidamente $700 millones para pagar un préstamo de Petro Saudi. Los banqueros y el consejo de administración preguntaron primero, ¿qué préstamo? El préstamo de $700 millones se pagó a una empresa llamada Goodstar, que Joe insistió era una subsidiaria más pequeña de Petro Saudi. Al intentar verificar, fue imposible determinar quién era el dueño de Goodstar. La gente asumió que era porque el príncipe no era muy público, y lo era. Y realmente no le gustaba que su negocio fuera público, no le gustaba. Sin embargo, una pista sobre el verdadero propietario de Goodstar se hallaba al observar el lugar de registro de la compañía: las Seychelles. Goodstar era una corporación registrada en las Seychelles de aire bajista, lo que hacía imposible saber quién la poseía. Ya deberías haber adivinado quién era el dueño a estas alturas. ¡Bingo! Era Joe. Se había organizado una transferencia de $700 millones del fondo a una corporación controlada únicamente por Joe, que no tenía supervisión de nadie más en todo el mundo. Podrías preguntarte por qué el príncipe de Arabia Saudita, Goldman Sachs y cualquier otra persona no hayan dicho nada sobre el hecho de que el 60% de los fondos simplemente desapareció. Ellos estaban involucrados. Joe pagó de inmediato al príncipe, Tim Leissner, y a todos los que le ayudaron a ocultarlo. Todo el proceso de establecimiento del fondo y la realización de las transacciones duró solo unas pocas semanas, lo cual fue extremadamente extraño, ya que normalmente los instrumentos financieros y las transacciones de este tipo y tamaño tardaban un año o más en establecerse. Después de pagar a todos, a Joe le quedaban alrededor de $400 millones para gastar. Y eso es exactamente lo que hizo. Las Vegas se autodenomina la capital mundial del entretenimiento. Una ciudad de luces, una ciudad de excesos, una ciudad diseñada desde cero para hacer una gran fiesta. ¿Qué mejor lugar para que Joe celebre su reciente adquisición de riqueza? En el piso del casino de este hotel palacio de apariencia ridículamente cara, sentado entre una colección de hombres asiáticos jugando a las cartas, estaba Leonardo DiCaprio. La presencia de Leo allí era un misterio, pero más intrigante aún era la identidad del chino corpulento sentado a su lado, charlando con él. Sí, era Joe Low. También estaban presentes una colección de Playmates de Playboy, que habían sido pagadas para ser el dulce para los ojos de la noche en la extravagante fiesta de Joe. Pasó la noche jugando y bebiendo con DiCaprio, y una colección de hermosas modelos en uno de los hoteles más lujosos de Las Vegas. Y para cualquier hombre promedio, eso sería una noche sensacional. Pero para Joe, simplemente no fue suficiente. Así que durante los siguientes 8 meses, después de usar una variedad de instrumentos financieros para introducir su dinero en instituciones estadounidenses, Joe, a través de fiesta tras fiesta tras fiesta, gastó $100,000 al mes en alquilar apartamentos para él y su personal en Nueva York.
Cuando iba, lo acompañaba un séquito de personal de seguridad que costaba decenas de miles de dólares. Gastó $130,000 en una noche en un club nocturno de Nueva York. Dejó propinas exorbitantes al personal. Alquiló coches raros y lujosos. Adquirió relojes y ropa costosos. Una vez compró unos cientos de bolsos Hermes y simplemente los repartió a la gente en el club nocturno. Una noche, mientras estaba de fiesta, vio a Lindsay Lohan celebrando su 21º cumpleaños, así que hizo lo que cualquier persona normal haría, y envió 21 botellas de cristal a $500 la botella. Alquiló jets privados y yates privados. Pagó a modelos de Playboy para que festejaran con él noche tras noche tras noche. Al final de ese periodo de 8 meses, Joe había gastado $80 millones solo en fiestas. De repente, todos se dieron cuenta del misterioso multimillonario malasio que derrochaba dinero como si no le importara. Se estaba volviendo infame por su exceso y generosidad, que por supuesto era el punto. Quería que todos supieran que él era el tipo más importante en cualquier habitación que decidiera honrar con su presencia. Los periódicos, revistas y columnas de chismes no podían dejar de hablar sobre esta nueva megaestrella que estaba conectada y vista con algunas de las personas más famosas de Hollywood. Se hizo amigo de dueños de clubes nocturnos al gastar millones de dólares en sus establecimientos. Joe sabía que el par tenía muchos clientes famosos, y al hacerse amigos de ellos, también podría acercarse más a las celebridades. Esto aseguró que la lista de invitados en sus fiestas fuera la envidia de todos. Entre sus invitados estaban DiCaprio, Tobey Maguire, Usher, Jamie Foxx, Kate Upton, Megan Fox, Emily Ratajkowski y muchos más. Estaba construyendo una percepción pública muy cuidadosamente cultivada. Extrañamente, a pesar de estar constantemente rodeado de celebridades y centrales de Playboy, nadie nunca lo vio coqueteando con ninguna mujer o saliendo con alguna. Pero eso es solo porque aún no había conocido a la correcta. En los meses siguientes, invitó a la socialité Paris Hilton a sus fiestas para impresionarla y atraer su interés. Ella había sido su amor platónico desde la universidad. Por fin logró hablar para entrar a su fiesta de cumpleaños número 29, celebrada en uno de sus sitios favoritos, el Palazzo en Las Vegas. A estas alturas, la mayoría conocía a Joe como el rey malasio de las fiestas que derrochaba su dinero, desconociendo el origen de su riqueza. Algunos creían que era de la realeza, mientras otros rumoreaban que era un traficante de armas. En el piso del casino de ese hotel, en una habitación privada, Joe sorprendió a Paris con un reloj Cartier y $250,000 en fichas de juego como regalo de cumpleaños. A diferencia de otros hombres, Joe no la presionó de inmediato para tener contacto, ponerse físico o intentar conversar con ella. Simplemente la invitó a venir y jugar con él, y ella lo hizo. Y observó cómo Joe perdió más de $2 millones sin siquiera sudar. Jugaba como si el dinero fuera eterno. Joe lo había calculado, sabiendo que en los Estados Unidos la única credibilidad que alguien necesita es la riqueza. Así que tiró millones de dólares por el desagüe sin inmutarse, sabiendo que impresionaría a sus invitados famosos ávidos de dinero. Y lo hizo. No obstante, en Malasia, la población leía las noticias sobre las fechorías de Joe y se cuestionaba sobre lo ocurrido. Najib Razak, presidente del fondo One Malaysian Development Berhad, estaba agradecido con Joe por ayudarlo a ganar una elección, pero comenzó a sentir curiosidad. Joe se percató que no podía festejar eternamente o se quedaría sin dinero, por lo que debía hacer que el dinero rindiera tanto como divertirse. Empezó a adquirir propiedades lujosas en Nueva York, Los Ángeles y Londres. Además, abrió una cuenta de $3 millones con el joyero preferido de la esposa de Najib, para que ella eligiera las joyas que deseara. Joe era astuto. Mantener feliz a la esposa de Najib probablemente lo mantendría a él feliz. Esposa feliz, vida feliz. Pero por si acaso, también creó una cuenta separada y la llenó con millones de dólares de fondos de campaña para Najib, para que él también pudiera sentirse satisfecho.
Najib, presidente del fondo One Malaysian Development Berhad, tenía poder de veto sobre los demás miembros de la junta. Mientras Joe lo mantuviera feliz, podría seguir utilizando el fondo como propio sin muchos cuestionamientos. Dado que ahora volaba de un lugar a otro, también decidió gastar $35 millones en un jet privado. En este punto, Joe había gastado e invertido alrededor de $250 millones de los 360 millones que había guardado de la transferencia inicial, y todavía tenía cerca de la mitad del dinero que había ganado de su primer trato vendiendo las empresas de construcción. Entonces son Poisunes. ¿Cuáles son las formas de inversión que podrían dar buenos rendimientos? Gracias. Primero que nada, gracias a la prensa extranjera de Hollywood. Nunca hubiera adivinado que ganaría como mejor actor en una comedia, así que me gustaría felicitar a mis compañeros comediantes aquí esta noche, Christian Bale, el gran Joaquin Phoenix, Oscar Isaac. Primero y ante todo, debo agradecer a Martin Scorsese. Gracias por permitirme acosarte para hacer esta película. Gracias a todo el equipo de producción. Joey Reese y Joe. Gracias por ser no solo colaboradores, sino por tomar un riesgo con esta película, es cierto. Espera un segundo. Ese tipo parece un poco familiar. ¿No es ese? Sí, es Reza Aziz. Ahora, si escuchas con atención, DiCaprio agradece personalmente a Joey. Ese es este tipo, Reza, que es nuestro amigo Reza Aziz, y Joe. El Joe del que está hablando es Joe Lobby, las ganancias brutas del lobo de Wall Street, dependiendo de tus fuentes. Estamos alrededor de $400 millones en un presupuesto de 100 millones. Un éxito rotundo. Una pequeña productora independiente fue la compañía de producción detrás de El Lobo de Wall Street, llamada Red Granite Pictures. Retrocedamos un poco en el tiempo hasta el año 2007. Leo ganó una guerra de ofertas por las memorias del famoso estafador de Wall Street, Jordan Belfort, con la intención de convertirla en una gran película de Hollywood. Se lo mostró a Scorsese, a quien le encantó, y se unió al proyecto de inmediato. El problema era que cada vez que lo mostraban a un estudio para interesarlos, se asustaban ante la absoluta depravación que se mostraba en pantalla. Y solo financiarían la película si esas escenas se cortaban o si su presupuesto de $100 millones se reducía básicamente a un par de iPhones y una lámpara de mesa. Estaban aterrados de no recuperar su dinero. Retrocedamos al año 2010, donde Reza Aziz y Joe Lowe se hicieron amigos de un tipo llamado Joey McFarland, que estaba bastante bien conectado en Hollywood. Y sugirió que si Joe quería entrar en el círculo de Hollywood y no le importaba gastar un poco de dinero, lo cual no le importaba, entonces iniciar una productora y financiar sus películas sería la forma de entrar. Así que Reza y Joey fundaron Red Granite Pictures. Como siempre, el nombre de Joe no estaría oficialmente vinculado a la empresa. Al enterarse de que DiCaprio quería lanzar una película, Joe vio su oportunidad y le pidió a Aziz McFarlane que la financiara de inmediato con el dinero del fondo One Malaysian Development Berhad. Suponiendo que la película fuera un éxito, legitimaría aún más a Joe a los ojos del mundo empresarial, y también haría que esas celebridades que él codiciaba tanto quisieran estar en su órbita por un cambio. En el verano de 2010, Joe Paul llegó a la Riviera Francesa a bordo de un superyate de 300 pies. Junto a él, en ese yate, estaba Paris Hilton. Como siempre, Joe quería ser el centro de atención, y no era solo el yate y la socialité. Más tarde esa noche, asistió a una fiesta, un tipo de fiesta bastante único llamado desfile de botellas. ¿Cómo lo explico? Bueno, la forma en que funcionan es que las personas ricas darían ofertas competitivas para gastar la mayor cantidad de dinero en champán. El mayor postor ganaría el honor de que le entreguen su valor de champán, ofertado por un grupo de modelos francesas. Ninguna persona sensata participaría en esta práctica, ya que es un gran desperdicio de dinero. Pero ese era el punto, mostrar cuánto dinero tenías siendo lo más ostentoso posible.
En este desfile de botellas en particular, Joe dejó a la competencia en el agua, pagando $2 millones, lo que significaba: el club tuvo que servir champán por $2 millones a todos los invitados. Son 4,000 botellas de champán. Es absolutamente absurdo, y probablemente ni siquiera sea posible hacerlo en una noche. El resto de la noche pasó en un borrón de alcohol, con Lowe y Hilton cada vez más ebrios y amistosos conforme avanzaba la velada. Y al día siguiente lo hicieron todo de nuevo. Las revistas y periódicos de chismes se referían a Joe como el novio de Paris, pero en realidad eso no era cierto. De hecho, Joe ya tenía una mujer, incluso 2. Joe estaba enamorado de una estrella del pop taiwanesa y le regalaba joyas caras, pero ni siquiera era su novia. De regreso en Malasia, Joe tenía una novia que a veces viajaba a Estados Unidos para verlo, pero siempre la excluían de las fiestas. Le dijo que todas las mujeres con las que la veía en público eran pagadas para estar allí como parte de una imagen pública, lo cual era cierto, pero eventualmente descubrió sobre la estrella del pop taiwanesa. Podrías pensar que hubo una gran pelea, y ella rompió con él y volvió furiosa a Malasia, pero simplemente lo aceptó. Ese estilo de vida opulento seduce a todos. De vuelta en Malasia, su reputación se había extendido tanto que su familia ahora veía sus escandalosas hazañas, y su padre Larry estaba furioso y llamó a su hijo exigiendo que volviera a casa del trabajo y trabajara en su perfil público en su lugar. Najee se había puesto en contacto con él, haciendo prácticamente la misma solicitud. Así que Joe regresó a casa y contó una historia absurda para el periódico controlado por el estado local. Y luego voló de nuevo y se registró en una clínica privada de rejuvenecimiento de $30,000 para recuperarse. Es una locura que la gente pague $30,000 para rejuvenecer. ¿Qué se supone que significa eso? Estoy muy ebrio constantemente y requiero desintoxicarme. Necesito hacer una limpieza con jugos. Vete a la mierda. Cuando finalmente volvió a Malasia, era el final del año fiscal y el fondo One Malaysian Development Berhad necesitaba publicar sus cuentas. El problema era que había un agujero de $1,000 millones en el fondo, sin activos o inversiones que lo justificaran. Hicieron todo lo posible para solucionar el problema, fingiendo que el dinero que habían enviado a Petro Saudi, el dinero que Joe había robado, era en realidad un préstamo a Petro Saudi. Por alguna razón, todos parecían olvidar completamente que la razón para enviar el dinero a Petro Saudi, en primer lugar, era supuestamente para pagar un préstamo a Petro Saudi. Pero como dije, a nadie le molestó verificarlo. Al registrar esto en las cuentas como un préstamo, que no vencía hasta el 2020, efectivamente se habían dado una razón para que el dinero saliera de la cuenta, y no necesitaría volver a la cuenta hasta el 2020. Sin embargo, sus contadores no estaban dispuestos a aprobarlo, ya que parecía un intento de ocultar un desfalco, lo cual era cierto. KPMG accedió a hacer las cuentas como lo quería, siempre que pudieran demostrar que el fondo estaba respaldado por 2 naciones. Esto fue fácil, ya que Joe había estado pagando al príncipe por la participación de Arabia Saudita, y sus donaciones y regalos a Najib resultaron en una carta oficial de autoridad para Joe, aunque no estaba listado como ejecutivo. KPMG presentó las cuentas, y Joe pensó que ahora tendría algo de tiempo para volver a llenar el fondo con inversiones sabias. En el verano de 2011, Joe Canison llevó al elenco y al equipo de El Lobo de Wall Street a Cannes para una fiesta de preproducción, algo que en sí mismo es bastante inusual, ya que las productoras generalmente no les gusta gastar dinero extra en películas que aún no existen. La estrecha relación de Joe con DiCaprio lo llevó a acordar $100 millones para financiar el filme. Esto fue genial para DiCaprio y Scorsese, ya que Joe, Reza y Joey no querían que una medalla en la película la atenuara o algo así. Estaban felices de dejar que Leo y Marty continuaran. La idea de la preproducción en Incans fue de Joe, como probablemente supusiste. Uno de esos invitados sería el lobo mismo, Jordan Belfort. Un hombre con antecedentes de negocios turbios, condenado por fraude de valores en los 90. Para las personas que estaban acostumbradas a estar cerca de Joe, ya habían visto sus locuras de gasto antes, así que simplemente no lo cuestionaron.
Pero Belfort echó un vistazo a todas las enormes cantidades de dinero que se gastaban e inmediatamente sospechó que algo no estaba bien. ¿Quién gasta $3 millones en una fiesta de preproducción? La razón por la que sabía que el dinero estaba robado o pensé que algo estaba pasando fue cuando me presenté para la fiesta de lanzamiento de El Lobo de Wall Street. Esto fue antes de que incluso se filmara. Les vendí los derechos. Me llevaron a Cannes para una fiesta para decir que compraron los derechos. Entré a una fiesta de 10 millones. Le dije a mi difunta esposa que esto no terminaría bien. Ella preguntó, ¿por qué? Le digo, nadie gastaría tanto dinero a menos que hubiera algo que estuvieran obteniendo sin, ya sabes, trabajar por ello. Así que realmente no culparía a Leo por esto en absoluto. Quiero decir, él no lo sabría. Él es un actor. Jordan sabía que las únicas personas que despilfarran dinero de esta manera tan imprudente son las personas que no han derramado sudor y lágrimas para ganarlo. Belfort, habiendo estado en prisión antes y deseando mantenerse limpio, decidió alejarse de la producción y de todos los implicados. El alejamiento de Belfort hizo que Joe se sintiera inseguro, así que le ofreció a Jordan $500,000 para volar a Las Vegas con el equipo. Para su crédito, Jordan lo rechazó. ¿Qué te parece eso? Un estafador rechazó dinero de un estafador. ¿Quién lo hubiera pensado? Un pescador siempre ve a otro pescador desde lejos. Jordan eventualmente tendría razón, pero ni él imaginaba la magnitud de la estafa. Joe quería incursionar en la industria del cine y ser un magnate musical, por lo que creó la productora Red Spring para atraer grandes estrellas. Organizó una gran fiesta e invitó a gigantes musicales como Jay-Z, Eminem, Pharrell y Lady Gaga. Incluso logró hacer un disco con Lil Jon donde él mismo cantó en la pista. Su papel era muy pequeño, solo repetía la frase "muy caliente" un par de veces. Intenté encontrarlo para escucharlo y reírnos juntos, pero nunca se lanzó al público y lamentablemente creo que se ha perdido con el tiempo. Con los fondos bajos en Windham Malaysian Development, Berhad Joe convenció a Najib para enviar otros $800 millones del dinero de los contribuyentes al fondo para invertir. En este punto, Joe había estado desviando dinero del fondo regularmente para seguir donando a la campaña de reelección de Najib. Como suele suceder con las personas que reciben grandes sumas de dinero, Najib nunca preguntó de dónde venía el dinero, y decidió decirse a sí mismo que en realidad eran ganancias de las inversiones de One Malaysian Development Berhad, tal como Joe le había dicho. De repente, Joe recuperó su gran cofre de guerra. Esta vez, se percató de que debía invertir la mayor parte del dinero y hallar maneras de hacerlo crecer rápidamente, por eso su repentino interés en la producción musical. La inyección adicional de efectivo significaba que Joe había tenido control colectivamente de poco menos de $2,000 millones en este punto. Pero Lowe se dio cuenta de que una segunda opción para llenar el fondo era simplemente encontrar otros inversores para inyectar dinero en él. Se había cruzado con otro fondo de riqueza llamado International Petroleum Investment Company, o International Petroleum Investment Company para abreviar, otro fondo de Abu Dhabi, que tenía $70,000 millones a su disposición. Había estado pujando contra el fondo por el control de una colección de hoteles de lujo de alto precio en Londres, cuando decidieron aliarse. Para convencerlos, Joe firmó un cheque de $50 millones como inversión inicial. Ese trato en realidad no se materializó, pero había convencido al gerente de ese fondo, un hombre llamado Mohamed Al-Husseini, de que Joe y su fondo eran legítimos. En ese momento no lo eran, pero él se esforzaba por lograrlo. Convenció a su nuevo amigo para invertir en una mina de carbón en Mongolia con él, esperando voltearla rápidamente y reingresar dinero a OneMDB. Pero solo meses después de comprarla, los precios del carbón se desplomaron a medida que la economía de China se estrelló con ella. También intermedió un trato para que International Petroleum Investment Company comprara un banco malasio por casi $3,000 millones. El banco inmediatamente tuvo una caída en la bolsa, perdiendo International Petroleum Investment Company cientos de millones. Resulta que Joe no es tan bueno para ganar dinero de manera legítima. ¿Quién lo hubiera pensado? Joe debía compensar a su nuevo socio comercial. Fue alrededor de este tiempo que un empleado de Petro Saudi llamado Xavier Justo se sintió estafado por sus empleadores después de establecer el único negocio legítimo que One Malaysian Development Berhad tenía, que era la compra de 2 barcos de perforación de petróleo, que luego se alquilaron al gobierno de Venezuela.
Había pagado la factura de las operaciones por un par de años hasta que llegó el dinero de One Malaysian Development Berhad y Petro Saudi. Nunca lo hizo. Persiguió a su jefe tratando de recuperar su dinero. Luego renunció y acordó un paquete de indemnización, que básicamente era solo recuperar el dinero que había gastado sin obtener beneficios. Y probablemente eso habría sido el final, si su antiguo empleador no hubiera reducido la indemnización y hablado mal de él por toda Europa. Ese error iba a ser extremadamente costoso. Pero no te preocupes, llegaremos pronto. Ahora podrías estar pensando que con todo este fraude masivo volando alrededor, tal vez simplemente no hay regulación o supervisión cuando se trata de la banca de alto nivel. Pero eso sería incorrecto gracias a numerosos colapsos financieros, y el asunto de los papeles de Panamá, y una lista masiva de diferentes delitos, esquemas y estafas. Después del 11 de septiembre, Estados Unidos impulsó regulaciones sobre la banca y el movimiento anónimo de fondos a través de la Ley Patriota, estableciendo muchas reglas sobre la transferencia de grandes sumas de dinero. Existían múltiples controles y equilibrios en el sistema en casi todos los países donde Joe gastaba dinero. ¿El problema? Como siempre, era que las personas que se suponía debían hacer cumplir estos controles y equilibrios estaban ganando tanto dinero que a menudo simplemente miraban hacia otro lado o no investigaban adecuadamente todo el dinero que se movía a través de los fondos secretos de Joe. Verían un fondo de riqueza nacional enviando enormes cantidades de dinero a una pequeña cuenta privada en Seychelles y pensarían, eso parece un poco sospechoso. Y luego verían las enormes comisiones de corredor y de repente ya no era sospechoso. Joe sabía que podía confiar en la codicia de la gente. Era un pésimo hombre de negocios, como es obvio a estas alturas. Pero sabía leer y motivar a la gente. El dinero es un motivador casi universal. Joe aún debía cubrir un déficit de $1.800 millones en las cuentas de One Malaysian Development Berhad. Logró aplazarlo con contabilidad sospechosa, pero el agujero persistía. A través de un conjunto muy enredado de cuentas privadas y transacciones entre varios países y corporaciones, Joe había conjurado activos de $2.300 millones, lo que escandalosamente le daba a One Malaysian Development Berhad una ganancia de $300 millones en papel. Nada de esto existía realmente en la realidad, y tendrías que pasar meses, tal vez años, escarbando en los registros corporativos para encontrarlo. Y eso sí puedes encontrarlo, porque créeme, estas cosas no son fáciles de rastrear. Para lograrlo, Joe continuó pagando a la gente cada vez más dinero, cantidades que nunca antes habían ganado. Si el banco se pone sospechoso, simplemente dale comisiones récord al corredor. Y tienes que recordar que en ese momento, mientras los gobiernos creaban montones de regulaciones, esos mismos gobiernos no aplicaban esas regulaciones. Los bancos estuvieron principalmente autorregulados, hasta muchos años después del colapso del 2008. A estas alturas, la red de personas a las que Joe estaba pagando era tan grande que incluso él no podía recordar quiénes eran todos. Todos estos bancos fueron consciente o inconscientemente arrastrados a estos esquemas. Bancos exclusivos para los más acaudalados. Coutts, VSBSI británicos, suizos malasios, singapurenses. Pero sería su antiguo amigo bancario estadounidense quien sería el culpable más grande y más dispuesto. Ahora, más temprano en la historia, fui un poco engañoso cuando hablé sobre International Petroleum Investment Company. Lo mencioné como un fondo soberano de $70,000 millones, lo cual es cierto, pero di la impresión de que este era un fondo respaldado por dinero del petróleo estatal. No lo es. El presidente del fondo es el Sheikh Mansour, el mismo que ahora es dueño del Manchester City Football Club. Al-Mubarak, presidente del grupo Manchester City, administra el fondo International Petroleum Investment Company. Mansour tiene poder de veto y control total, pero el fondo es en gran medida administrado por Al-Mubarak, quien permite que un tipo llamado Kadim Al-Kubaisi administre el fondo día a día con poca o ninguna supervisión realmente.
El propio Sheikh tiene aproximadamente 40,000 millones en riqueza y activos que provienen en gran medida del negocio petrolero de su familia, pero ninguna de esa riqueza está vinculada a International Petroleum Investment Company. International Petroleum Investment Company se financia con una deuda considerable, alrededor de 19,000 millones o algo así. De hecho, para una región que supuestamente es una de las más ricas del mundo, tienen una cantidad aterradora de crisis de deuda. En 2009 hubo una crisis de deuda provocada por una burbuja inmobiliaria. En 2020, sus deudas aumentaron al 77% del Producto Interno Bruto, gracias a una disminución en el Producto Interno Bruto nominal. Y los economistas están diciendo que para el 2028 tendrán otra crisis de deuda, ya que deberán pagar 2/3 de 78,000 millones de dólares en deudas, que actualmente deben. Me desconcierta por qué una zona tan rica debe seguir pidiendo prestado tanto dinero. No lo hacen por motivos fiscales, ya que no tienen impuestos sobre la renta. Tampoco pueden decir que es mejor gastar el dinero de otros, pues los préstamos deben devolverse con intereses, lo que significa gastar más dinero que si utilizaran el propio. En el 2011, el actual gobernante de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, en realidad puso una restricción a la emisión de deuda porque el problema era tan rampante, y dijo que nadie podría emitir deuda contra una empresa respaldada por el Estado sin pasar primero por una autoridad central, razón por la cual International Petroleum Investment Company no fue respaldada por ningún financiamiento estatal. Sheikh Mansour no quiso arriesgar su dinero invirtiendo en International Petroleum Investment Company, por lo que su financiamiento no provenía de las ganancias petroleras estatales. Originaba de deudas cobradas principalmente por bancos de Wall Street. Los bancos estaban contentos de prestar el dinero, ya que International Petroleum Investment Company era propiedad total del Estado, aunque no estuviera financiado por este. Se pensaba que aunque International Petroleum Investment Company no pudiera pagar sus deudas, los estados lo rescatarían, y eso es lo que sucedió en la mayoría de los casos. El gobierno de Abu Dhabi continuó rescatando fondos de riqueza, incluyendo el suyo. Wall Street también veía esto como dinero fácil, ya que en ese momento, esta región era una potencia financiera emergente, que había adquirido su riqueza recientemente a través del petróleo. ¿Sabes? No venían de dinero antiguo donde tenían, ¿sabes?, generaciones de personas administrando ese dinero. La gente solía considerarlos menos educados financieramente y más ingenuos. Deberás decidir por ti mismo si eso es justo o no. De todos modos, a lo que me refería es que International Petroleum Investment Company parecía un fondo de riqueza rico en efectivo y activos debido a sus vínculos con Abu Dhabi, cuando en realidad era un espejismo cargado de deudas. Un MDB quería recaudar fondos para adquirir una colección de plantas de carbón, reempaquetarlas y venderlas con fines de lucro. Esto costaría alrededor de 3.500 millones de dólares, pero le reportaría al fondo unos 5.000 millones, lo que casi taparía el agujero en su balance. Sin embargo, no tenían 3.500 millones para gastar. De hecho, creo que a estas alturas probablemente solo quedaban un par de cientos de millones. Así que decidieron vender 3.500.000 en bonos para recaudar el dinero que necesitaban. Como nunca había hecho esto antes, no tenía calificación crediticia, lo que dificultaba que alguien comprara los bonos, especialmente con los rumores de que algunos de sus tratos eran un poco turbios. Así que se acercaron al International Petroleum Investment Company para pedirles que garantizaran la emisión de bonos. Ironía. Un fondo de riqueza que era un espejismo construido sobre deuda, se le pidió que garantizara las deudas de otro fondo de riqueza, que era un espejismo construido con dinero robado. A cambio de que International Petroleum Investment Company garantizara el bono, tendrían derecho a comprar acciones en la nueva entidad de producción de energía a un precio mucho más favorable. Sheikh Mansour dijo sí. Si te preguntas por qué el Fondo de Riqueza Soberana de Malasia pediría a otra nación soberana que garantice algunas de sus deudas en lugar de simplemente garantizarlas por sí misma, estás haciendo la misma pregunta que hizo en su momento gran parte del Departamento de Cumplimiento de Goldman, demostrando que en realidad había algunas personas que pensaban que era sospechoso. Pero Leissner los anuló e intermedió el trato con Mansour a pesar de las preocupaciones. En las secuelas de 2008, cuando los bancos luchaban contra las restricciones a sus bonificaciones después del rescate, no vieron preocupaciones.
vieron una forma rápida y fácil de ganar mucho dinero. Recuerdo haber leído que los bancos devolvieron rápidamente todo el dinero del rescate que el gobierno de los Estados Unidos les dio después de 2008, y me preguntaba cómo lo hicieron tan pronto. Esta es una de las formas en que lo hicieron. Hallaron distintos modos de estafar. Sin embargo, Goldman sí realizó la debida diligencia, y la propuesta pasó por las manos de 5 comités diferentes, cada uno de los cuales expresó preocupación, principalmente por la participación de Joe Love, porque anteriormente le habían rechazado una cuenta privada. Entonces, ¿cómo podrían respaldar un acuerdo de $3.500 millones en el que él estaba involucrado? Tim Leissner minimizó todas esas preocupaciones y repetidamente dijo: Joe no estaba involucrado, y solo había sido asesor del fondo una sola vez al principio. Como siempre, esto se debía a que Joe había acordado que Goldman podía tomar $190 millones como tarifa. Para referencia, Goldman solía recibir $1 millón por este servicio. Tim forzó a todos a ignorar estas preocupaciones, y como estaba generando ganancias nuevamente, ningún superior se opuso. Aproximadamente un mes después, Joe intentaba transferir $576 millones de su dinero recientemente obtenido a una cuenta de BSI en las Islas Vírgenes Británicas, vinculada a la compañía Arbor Investments Public Limited Company. El departamento de cumplimiento de BSI cuestionaba por qué una suma tan elevada se transfería a una cuenta tan pequeña. Tenían razón en sospechar, porque Arbor Investments tenía un nombre sospechosamente similar a Arbor Investments Private Joint Stock, que era una subsidiaria oficial de International Petroleum Investment Company. Esta compañía era otra de las empresas fantasma de Joe, diseñada para pagar al presidente y al director ejecutivo de la verdadera Arbor por su participación en el esquema. Medio año después, Goldman recaudó otros $1.700 millones para un Malaysian Development Berhad en ventas de bonos, de los cuales $780 millones fueron de ese dinero. Fue desviado nuevamente a las cuentas de Joe. Luego de aspirar más dinero en sus cuentas, lo cual era necesario ya que sus gastos no habían disminuido, dio luz verde a la producción de El Lobo de Wall Street y transfirió $200 millones a Red Granite Capital, el brazo financiero de Red Granite Pictures. La producción comenzó de inmediato con Reza Aziz y Joy McFarlane financiando el proyecto. Adoptaron el hábito de Joe de tomar el dinero y lo usaron para comprar propiedades y una colección de pósters de cine antiguos y raros que costaban alrededor de $1 millón por póster. El 4 de noviembre, Joe estaba celebrando su 31º cumpleaños y, como de costumbre, lo estaba celebrando con estilo. Organizó una gran fiesta en Las Vegas con múltiples invitados famosos internacionales. La fiesta de circo contó con acróbatas y una rueda de la fortuna interior. Pagó $800,000 al esposo de Alicia Keys para que fuera el disc jockey de la noche e hizo que Britney Spears saltara de un pastel gigante cuando llegó el momento de cantar Feliz Cumpleaños. Tras concluir el rodaje, Joe organizó otra fastuosa y exclusiva fiesta de cierre en el Marquee Nightclub de Nueva York. Pero aún después de todo eso, no había terminado de festejar. Tenía una idea para una celebración de Año Nuevo que nadie había hecho antes. ¿Dónde pasaste la víspera de Año Nuevo? Bueno, ¿sabes qué? Oh, sí, estabas hablando de este pasado Año Nuevo. Sí, estos son los beneficios de ser una superestrella. Sí, tengo un amigo, ¿sabes? Él tiene algo de dinero y nos llevó a mí, a Leonardo DiCaprio, a Jonah Hill y a algunos otros gatos y volamos a Australia, ¿verdad? Hicimos la cuenta regresiva en Australia. Good day, Mike. ¿Cómo estás, Jamie? Good day, Mike. Hicimos la cuenta regresiva en Australia, luego volvimos a subir a un avión y la hicimos de nuevo en Vegas. Una locura. La fiesta en un avión de la que Fox está hablando, es una organizada por Joe Love. El gato con el dinero al que se refiere es Joe Love. Fox y Love llevaban unos 3 años siendo amigos. Joe pagó aproximadamente $1 millón para alquilar un avión 747. Y después de organizar una lujosa fiesta de Año Nuevo en superyates alquilados en Australia, Joe y sus amigos famosos, que incluían a DiCaprio, Jonah Hill, Jamie Foxx y una colección de supermodelos, subieron a un avión y volaron rápidamente a Las Vegas, a un club llamado Lavo.
Para otra fiesta de Año Nuevo escandalosamente cara, incluso para los estándares de Joe, esta fue una noche salvaje. Sus anteriores atracones de fiesta muy públicos le trajeron mucha atención negativa en su casa en Malasia. Joe aprendería de ese error y pidió a todos que mantuvieran su nombre fuera de la prensa, y se negó a permitir que alguien tomara fotos o videos de su loca fiesta en un avión. Pero a pesar de su naturaleza un poco más cautelosa, estaba felizmente inconsciente de la atención política que amenazaba su estafa en Asia. En Malasia, Najib buscaba la reelección, pero no tenía mucho éxito. La gente notó que la esposa del político aparecía en público con diferentes joyas de $1 millón y comenzaron a protestar contra la corrupción. La gente no estaba respondiendo y se estaba quedando sin dinero para comprar votos. Joe volvió a Malasia para ayudar a Najib, contrató al cantante Sí para dar espectáculos públicos, pagó a negocios locales de comida para dar alimentos gratis por semanas y compró terrenos para construir viviendas de bajo costo para personas pobres, todo en nombre de Najib, pero no hizo mucha diferencia. Lo que empeoró las cosas fue que el oponente político de Najib estaba ganando popularidad y preguntaba públicamente para qué servía el fondo One Malaysian Development Berhad, ya que en los 5 años desde su creación, todo lo que tenía para mostrar eran 2 fichas de perforación de petróleo. Se postuló con una plataforma prometiendo eliminar la corrupción y cerrar el fondo si la gente votaba por él. Por lo tanto, Joe y Najib fueron a Goldman para recaudar más dinero nuevamente, ya que Joe no quería por razones obvias. Lowe organizó una reunión con Tim Leissner, quien aceptó gustosamente ya que la última vez había generado ganancias de 200 millones para Goldman y 10 millones para él mismo. Esperaba hacer más negocios con One Malaysian Development Berhad, pero al conocer a Najib, se sorprendió y alegró al descubrir que quería recaudar otros $3,000 millones vendiendo bonos. Queriendo finalizar antes de que terminara la elección, Najib presionó para que se realizara lo más pronto posible. Goldman vendió los bonos, obteniendo otros $300 millones en la transacción. En total, habían ganado $600 millones solo de 3 rondas de ventas de bonos para One Malaysian Development Berhad. Goldman siguió adelante con ello, incluso cuando uno de su propio equipo de cumplimiento señaló lo sospechoso que parecía que los $3,000 millones se enviarían a una pequeña cuenta bancaria privada con BSI, y luego se programó que $1,200 millones se trasladaran a una cuenta en las Islas Vírgenes Británicas. ¿Aún te sorprende a estas alturas? De los $1,200 millones, Lowe envió $700 millones a una cuenta anónima del primer ministro Najib. Si antes tenía una negación plausible, ahora seguro que no. Sus manos estaban tan sucias como las de Lowe. Lowe y Najib pasaron meses corriendo y pagando a políticos en funciones para que respaldaran públicamente a Najib, con la esperanza de voltear la elección a su favor. Y por el margen más estrecho, funcionó. Najib ganó la reelección, pero todo el gran gasto había atraído mucha atención. En los últimos meses, los gobiernos globales comenzaron a tomar medidas enérgicas contra las instituciones financieras debido a las nuevas regulaciones implementadas tras la crisis de 2008. Y Joe comenzaba a tener problemas de ida y vuelta con varios bancos que retrasaban y cuestionaban las transacciones. Se dio cuenta de que en el caso de que algo saliera mal, lo cual era cada vez más probable, necesitaría acceso a fondos rápidos. A pesar de tener muchos activos después de comprar propiedades en Beverly Hills, Londres y Nueva York, y haber gastado 100 millones en una participación minoritaria en EMA, esos activos no eran exactamente líquidos. Y si lo atrapaban, podrían ser confiscados. Durante unos meses, gastó cientos de millones de dólares comprando varias obras de arte costosas. Para cuando terminó, había comprado alrededor de $500 millones en arte. Este sería su fondo para días lluviosos, y podía ver a este tipo comenzando a oscurecer para esconder estas invaluables obras de arte. Se volvió hacia otro refugio de personas adineradas, los puertos libres.
Ahora, no sabía qué demonios era un puerto libre antes de investigar para este video. Genuinamente pensé que era solo una especie de puertos, ya sabes, donde los barcos atracan y luego descargan su carga. Y son algo así, en realidad no son lo que realmente hacen. Es proporcionar un lugar libre de impuestos para almacenar cosas que no requieren documentación. Así que son un lugar para que las personas almacenen activos físicos en los que no quieren pagar impuestos y no quieren que la gente sepa que los tienen. Estas también son áreas donde se relajan las reglas económicas estándar de un país o estado para supuestamente aumentar la actividad económica. Por lo tanto, podrías ver cosas como leyes de salario mínimo, derechos de los trabajadores, documentación, regulaciones de salud y seguridad, todas más bajas o a veces inexistentes en comparación con el resto del país en el que se encuentra esa zona libre de impuestos. Para las personas ricas y los lavadores de dinero, son ideales. Puedes guardar tus objetos valiosos en un lugar secreto donde nadie los encontrará, visitarlos cuando quieras y jamás pagar impuestos por las cosas allí almacenadas. La mayoría de los países tienen estas zonas. Existen en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Suiza, Asia, África y en todo el mundo. Personalmente, creo que estas cosas parecen ser focos de actividad criminal, y preferiría que no existieran. Y eso sin mencionar el hecho de que también parecen lugares donde abunda el abuso laboral. Joe trasladó todos sus activos móviles a un puerto libre en Ginebra para su resguardo. Con los años, los periodistas solo habían informado sobre las extravagantes fiestas de Joe Lowe, que sí atraían la atención, pero siempre se asumió que Joe había heredado el dinero o que el Medio Oriente estaba pagando la cuenta. Por un tiempo, mantuvo su rostro fuera de la imagen para que los rumores se calmaran. Pero Joe, sintiéndose anónimo toda su vida, no pudo permanecer así por mucho tiempo. Cuando se estrenó El Lobo de Wall Street, Joe hizo una aparición en la alfombra roja con los otros productores y DiCaprio. De pronto, la gente volvió a prestar atención. La foto de Risa Cis llamó la atención de la periodista Sarah Russell Brown, quien no dejaba de mirar la imagen y se hacía una pregunta muy sencilla. ¿Cómo es que el hijastro de un primer ministro tenía suficiente dinero para iniciar un estudio de cine? Su primer artículo sobre el tema evaluó en detalle bombástico esta misma pregunta e insinuó que el dinero podría no ser limpio, destacando a Joe Lowe como una figura cuestionable. Los abogados de Red Granite enviaron una carta exigiendo una disculpa y retractación, escondiéndose detrás de la fama de DiCaprio y Scorsese, alegando que Ponte y dos personas de naturaleza tan íntegra nunca estarían involucradas en algo con financiamiento ilegal. Russell Brown simplemente lo ignoró por completo y continuó investigando. La creciente atención ponía nerviosas hasta a las personas en la nómina de JOLO. Tuvieron que despedir al auditor de su contador, KPMG, ya que se negaron a dar su aprobación a una evaluación muy inflada de los activos. Pasaron a Deloitte como el último de los 4 grandes auditores internacionales para ver si ellos estarían de acuerdo. Afortunadamente, Joe descubrió que podían ser suficientemente motivados y aplacados por el método usual, mentiras y tarifas infladas. De hecho, Deloitte había recibido un resumen de la supuesta corrupción en One Malaysian Development Berhad de un político y oponente de Najib llamado Tony Pua, pero simplemente lo descartaron aceptando las explicaciones de Joe Lowe. La prensa publicaba especulaciones semanales sobre el origen del dinero que Joe Lowe gastaba en sus frecuentes visitas a Vegas. Un informe en Edge desafió a One Malaysian Development Berhad a listar a los controladores de las empresas fantasma, que solían contener todo el dinero. De vuelta en la sede de One Malaysian Development Berhad, el fondo estaba perdiendo dinero, más de 100 millones al año solo en pagos de intereses. Debido a la falta de ingresos, el fondo se agotaba rápidamente una vez más. Se tomó la decisión de poner las plantas de energía que OneMDB había adquirido en la Bolsa de Valores pública. El problema era que a los participantes en el trato para comprar esos activos se les prometió que podrían adquirir una cantidad significativa de acciones a un precio inferior al del mercado, reduciendo considerablemente el dinero que se recaudaría. Tim Leissner trató de convencer a la junta de One Malaysian Development Berhad de pedir más préstamos para recomprar acciones antes de la oferta pública inicial.
solicitaron un préstamo de $250 millones al Deutsche Bank para recomprar las acciones. Y $100 millones de ese dinero encontraron su camino hacia una cuenta en las Islas Vírgenes Británicas. La relación entre Goldman y los miembros de la junta de One Malaysian Development Berhad comenzaba a desmoronarse porque se estaban dando cuenta de que Goldman podría estar sirviendo más a sus propios intereses que a los de sus clientes, y no ayudó que Leisner había estado comprando propiedades de $1 millón por todo Estados Unidos e invirtiendo en un yate de 170 pies. El hecho de que todos los involucrados con One Malaysian Development Berhad tenían dinero, pero el fondo no, era muy revelador. A pesar de que había muchas críticas negativas hacia Goldman, y muchos sospechaban que Tim no estaba actuando de manera muy ética, el director ejecutivo de Goldman, Lloyd Blankfein, lo promovió como jefe de Asia y lo presentó como un ejemplo de gran trabajo. Mientras todo esto sucedía, Russell Brown había continuado excavando, y una sorprendente revelación estaba a punto de presentarse ante ella. ¿Recuerdas a este tipo? Hace 2 años, los saudíes se negaron a pagarle su indemnización y pasaron los siguientes años arruinando cualquier otra oportunidad que pudiera haber tenido al difundir rumores negativos sobre él. Lo que los saudíes y Joe no sabían en ese momento era que él había obtenido acceso al servicio de computadora de Petro Saudi y había descargado grandes cantidades de datos internos que detallaban todas las estafas que Joe había realizado con los saudíes y mostraban cómo. Ahora se lo estaba entregando a Russell Brown. No bromeaba al decir que no pagarle esa indemnización fue uno de los peores errores que podrían haber cometido. Xavier solo buscaba recuperar sus gastos aún, y por eso estaba utilizando los datos para lograrlo. Ella exigió a Russell Brown $2 millones a cambio de toda la información que él deseara. Parece un gran descuido por parte de Holo, porque $2 millones es el dinero que él gastó en champán. ¿Por qué no comprar de nuevo la información y resolver el problema? Pero por la razón que sea, a pesar de enterarse del problema, decidió que no valía su atención. Quizás Joe estaba demasiado distraído por su última adquisición. Joe gastó millones cortejando a la modelo Miranda Kerr, comprándole un piano de cristal, llevándola en jet por el mundo y regalándole un collar de diamantes en forma de corazón de 3 millones. Como resultado, pasaban mucho tiempo juntos, pero mantener las apariencias era costoso. Su nuevo superyate costaba millones por año, solo en costos operativos y salarios del personal. Entonces Joe hizo lo que Joe hace. Convenció al Deutsche Bank de emitir otro préstamo, esta vez por $700 millones. A pesar de numerosos rechazos de diversas personas, Deutsche se convenció porque el préstamo estaría garantizado por ABOR, la subsidiaria de International Petroleum Investment Company de Abu Dhabi. Recuerda, International Petroleum Investment Company estaba principalmente financiado por deuda y ya se había usado para garantizar miles de millones en préstamos a través de otros bancos ya. Había numerosas señales de peligro gritando, que simplemente fueron ignoradas porque Joe se aseguró de que todos recibieran su parte. Y los primeros $100 millones de ese préstamo, de $700 millones, también encontraron su camino hacia una pequeña cuenta privada con un nombre similar a la compañía de Abu Dhabi, que también estaba controlada por Joe Lowe. Esto llevó las deudas de One Malaysian Development Berhad a unos asombrosos $10,000 millones, de los cuales Joe había desviado personalmente 4.300 millones. Joe tenía otro problema. Los auditores de Deloitte estaban preocupados por su reputación, ya que debían presentar cuentas, pero a pesar de los diversos esquemas, aún faltaban $2,000 millones por contabilizar, para crear la ilusión de que el fondo tenía algún ingreso. Envió algo de su dinero, tomado del último Deutsche Loan, y lo envió a las Islas Caimán, donde las cuentas anteriores habían dicho que había $2.3 mil millones de inversiones pertenecientes a OneMDB. Luego envió esos $100 millones de vuelta a las cuentas de OneMDB, haciendo parecer que las Islas Caimán habían proporcionado $100 millones de ganancia al fondo.
Una vez completado, envió secretamente los $100 millones de vuelta a las Islas Caimán y luego nuevamente a One Malaysian Development Berhad. Así que ahora parecía en papel que One Malaysian Development Berhad había recibido $200 millones en ganancias de las inversiones en las Islas Caimán. Enjuagar y repetir hasta tapar el agujero. En papel. Era un esquema ridículo que absolutamente cualquiera que mirara las cuentas por más tiempo del que les tomaba leer los ceros en su tarifa, por auditar esa cuenta habría detectado de inmediato. De alguna manera Deloitte no lo hizo, y luego presentaron las cuentas. Algunos en Deutsche Bank sospechaban que el colateral para su último préstamo, la inversión en las Islas Caimán, no existía, pero aún no podían probarlo. Pero la curiosidad crecía en muchos. En Malasia, un ex primer ministro estaba haciendo cada vez más llamados para que One Malaysian Development Berhad fuera más transparente y acusó a Joe de usarlo como su alcancía personal, lo cual estaba haciendo para esconderse y disipar las críticas. Joe hizo lo que hacen muchas personas adineradas. Utilizó la caridad, escudo. No sé si este término ya existe, o si hay una versión similar de decir lo mismo en existencia. Pero un escudo de caridad es como yo lo llamo cuando los multimillonarios intentan fingir que son personas realmente increíbles, al donar a la caridad. Así la gente verá su generosidad y cuidado. A las personas adineradas les encanta la caridad porque les es beneficiosa desde todos los ángulos. Su donación se convierte en deducible de impuestos, es una excelente relaciones públicas y es opcional. Es una de las mejores formas de hacer creer a la gente que eres muy agradable cuando en realidad eres un monstruo. Solo pregúntale a Jimmy Savile o Jeffrey Epstein. Ambos fueron generosos filántropos. A lo largo de los años, Elon Musk donó $7,000 millones en acciones de Tesla a una caridad cuyo único beneficiario era él mismo. Y lo hizo para evitar pagar $2,000 millones en impuestos. Zuckerberg, Bill Gates y probablemente muchos más hicieron exactamente lo mismo. Así que incluso cuando no están encubriendo comportamientos criminales, realmente no están donando a ninguna causa excepto a ellos mismos. El único multimillonario que merece algún crédito por dar es este tipo, Chuck Finney, quien literalmente regaló en secreto los $6,000 millones de su riqueza mientras vivía en una casa de una habitación en Irlanda. No tenía coche, viajaba en autobús y en clase turista cuando debía volar. De todos modos, Joe prometió millones de dólares a varias causas benéficas. La más risible siendo una caridad para limpiar los océanos. El tipo que pasea en un superyate de 100 millones se comprometía a salvar los océanos. Así que puedes ver a qué me refiero cuando digo escudo de caridad. En el caso de Joe, fue especialmente performativo, ya que la mayoría de estas caridades nunca recibieron el dinero prometido. Pero eso no le impidió construir una imagen pública alrededor de ello. Joe intentó desesperadamente rehabilitar su imagen pública, pero se desmoronaba lentamente mientras la gente hacía más preguntas. Sarah Rucasso Brown había estado escribiendo en su blog, The Sarawak Report, que había obtenido emails internos que detallaban un fraude de una magnitud sin precedentes. El ruido de los oponentes políticos que denunciaban el uso fraudulento del dinero de los contribuyentes, junto con informes como el reporte Sarawak al límite, comenzó a poner a los bancos muy nerviosos. Uno de los bancos que utilizaron en Australia, en el que se encontraban todos los fondos de campaña desviados del primer ministro Najib, comenzó a rechazar las transacciones y presionó para cerrar todas sus cuentas. Tras un cambio de liderazgo, el nuevo jefe del banco notó negocios turbios y decidió actuar al respecto. En Malasia comenzaron a surgir protestas sobre la corrupción gubernamental. Joe también empezó a ponerse nervioso, y él y Najib acordaron que probablemente sería mejor que empezaran a cubrir sus huellas. Ordenaron destruir toda la documentación y los datos sin dejar ningún registro. Un escorzo digital. ¿Cómo explicarían la desaparición abrupta de registros de 6 años? Xavier Justo y Rucasso Brown podrían alegar que hackearon los servidores y destruyeron los registros.
Eso fue audaz, incluso para sus estándares. Fragmentos de historias aquí y allá en publicaciones estadounidenses, como el New York Times, daban breves vistazos de lo que estaba sucediendo. Pero hasta ahora, nadie había publicado una historia completa. Porque si hay algo que has aprendido del tiempo de ejecución de este video, es que esta historia es increíblemente compleja y enrevesada. Verificar los detalles llevó tiempo, pero... En febrero de 2015, Rue Castle publicó una historia titulada El robo del siglo, que contaba en detalle cómo Joe Loaf había estado desviando dinero del fondo desde 2009. Describió la multitud de personas que ayudaron en eso. Imprimió documentos, emails y acuerdos. Nombró y avergonzó a todos y cada uno de los que pudo. Fue absolutamente devastador. Najib le dijo a Joe que abandonara el país y mantuviera un perfil bajo, mientras él negaba públicamente cualquier irregularidad y ordenaba una investigación oficial del gobierno sobre el asunto. Los oponentes de Najib exigían su renuncia, apoyados por la opinión pública. Días después de que se publicara su exposición por el informe de Sarawak, los equipos anticorrupción de Malasia allanaron el banco donde Najib tenía cuentas secretas y forzaron a la banquera que las ocultaba a entregar casi todo lo que poseía. Najib no pudo prevenirlo, ya que debía aparentar estar a favor de la investigación. Su única salvación sería que Joe hubiera ocultado bien las transacciones para no ser conectado con el dinero. Resulta que justo no fue la única persona que le proporcionaba información a Claire Rucasso Brown. Un hombre que trabajaba para el director gerente de International Petroleum Investment Company, Kadim Al-Kubaisi, también se había sentido agraviado cuando vio a su jefe prosperar con dinero robado y renunció a un acuerdo para incluirlo. En conclusión, el empleado también robó documentos que evidenciaban varias acciones perjudiciales. Ahora, vale la pena recordar que Al-Kubaisi era el hombre de confianza del Sheikh Mansour, por lo que cualquier cosa que lo dañara también dañaba al Sheikh. Este tesoro no solo incluía tratos comerciales, también mostraba a Al-Kubaisi comportándose de una manera muy poco musulmana, divirtiéndose con modelos desnudas y bebiendo. Rue Castle no tenía el cofre completo, pero le habían dado algo de información para alentar a Al-Kubaisi a pagarle al empleado y mantenerlo callado. Al darse cuenta del peligro, Al-Kubaisi transfirió $30 millones al empleado, quien luego quemó el resto de los archivos robados. Pero sí empujó a Rue Castle Brown en la dirección correcta. En los meses siguientes, Al-Kubaisi sería removido de toda capacidad oficial de International Petroleum Investment Company, y el príncipe heredero de Abu Dhabi comenzaría una investigación sobre los rumores rampantes de corrupción. Al-Kubaisi y las personas conectadas con él desaparecerían de la vista pública, lo cual fue una ventaja para Joe, porque significaba una persona menos a la que convencer o coaccionar. Voló a Abu Dhabi para intentar atribuir todas las transacciones sospechosas con International Petroleum Investment Company a Al-Kubaisi y a su mano derecha. Eran sus nombres en todos los documentos, ya que Joe nunca puso su nombre en nada, por lo que fue una venta más fácil. También preguntó a sus amigos con base en Dubái si estarían dispuestos a financiar la compra de un banco con sede en Barbados para que pudiera guardar su dinero allí, y entonces no podría ser confiscado por nadie. Abu Dhabi se negó a entrar en el trato para comprar el banco con Joe, después de darse cuenta de que estaban en la cuerda floja por garantías de bonos de $3.500 millones para OneMDB. Por otro lado, Joe solicitó a Leisner una carta de recomendación para otro banco privado en Luxemburgo. Esa carta luego se usaría contra Leisner. La situación empeoraba velozmente. Casi todos los prestamistas de OneMDB exigían la devolución de su dinero. Joe estaba siendo perseguido por la policía para ser interrogado y las paredes se estaban cerrando en el tiempo de Najib en el cargo, probablemente terminando en una condena de cárcel por corrupción. Solo tenía una opción. Xavier Justo, el informante que había filtrado los documentos a Rue Castle, se encontró arrestado en su casa en Tailandia una mañana. Fue detenido sin abogado ni comida hasta que firmó una carta de confesión de 20 páginas detallando cómo había robado los documentos y los había vendido a Rue Castle Brown, quien luego le admitió que iba a falsificar todos los elementos para implicar al primer ministro en el fraude.
La confesión no nombraba a Joe Loss en absoluto. Luego Najib detuvo a Rue Castle y a Hoka Tat, el dueño de la revista The Edge, bajo leyes antiterroristas mientras él manipulaba la historia usando un periódico estatal de cómo estos periodistas buscaban incriminarlo. Una vez que difundió su narrativa difamando a los periodistas, los liberó de la cárcel. La primera publicación de Ho tras ser liberado fue una nota impresa en la portada de The Edge, afirmando que jamás manipularon documentos. Como un individuo rico e independiente con una buena imagen pública, su declaración tenía más peso que la del primer ministro, pero sin probar que el primer ministro había robado algo, ni su palabra bastaría para convencer al pueblo. Najib había amenazado a The Edge con la revocación de su licencia de publicación si imprimían algo más sin pruebas sólidas, lo que mantuvo las cosas en silencio por un corto tiempo, hasta que el Wall Street Journal publicó su propio artículo. Según Rue Castle Brown y otros involucrados, el diario mostró mediante complejos diagramas de flujo cómo Najib había recibido dinero de un fondo de Malaysian Development Berhad. El fiscal general de Malasia le dijo al jefe de policía que preparara una hoja de cargos con anticipación a una orden de arresto para Najib por estas acusaciones. Para fortuna de Najib, el jefe de policía, uno de sus secuaces, le informó sobre el inminente arresto. Unos días después, cuando todos esperaban que Najib fuera arrestado, el fiscal general se presentó a trabajar en la mañana para encontrarse con que estaba aburrido de entrar al edificio. Najib lo había despedido durante la noche. Confiscaron todos sus archivos y desafortunadamente se produjo un pequeño incendio que casualmente quemó todos los registros que incriminaban a Najib. Luego Najib despidió a cualquier otra persona que intentara investigarlo y suspendió la licencia de publicación de Edgy, lo que la hizo incapaz de imprimir más historias sobre él. Ahora se había convertido en un dictador autoritario en toda regla. A pesar de haber silenciado a sus críticos, esto provocó que el pueblo malasio saliera a las calles en protesta. La suspensión de la licencia de impresión de Edgy fue vista como un intento de ocultar la verdad. Para combatir el problema, Najib envió antimanifestantes pagados, de camisas rojas, entre las multitudes para iniciar violencia con los manifestantes pacíficos y asustarlos para que se dispersaran. Kevin Moraes fue el fiscal para la Comisión Anticorrupción de Malasia. Su oficina fue la encargada originalmente de traer a Najib antes del despido de la G y la reasignación de todos. El problema era que cuando se redactó la orden de arresto, alguien en su oficina la había filtrado a Sarah Rue Castle Brown, y ella la había publicado en su blog antes de que el arresto realmente ocurriera. En represalia, Najib comenzó una caza de brujas en la oficina, y emitió un aviso a Interpol de que ahora se buscaba a Claire Rue Castle Brown para su arresto en Malasia. Sin embargo, ella residía en el Reino Unido, e Interpol también había rechazado asistir al nuevo dictador autoritario de Malasia. Kevin no tuvo tanta suerte. Culpable o no, él sufriría las consecuencias ya que un día no se presentó a trabajar. La familia preocupada lo reportó como desaparecido, y unos días después su coche fue localizado, abandonado y quemado. Días después, hallarían su cadáver estrangulado, dentro de un barril de aceite lleno de concreto. En ese instante, el fiscal investigaba a un patólogo militar en un caso distinto de corrupción. La policía arrestó al patólogo con Najib y sus hombres culpando al patólogo de la muerte. La muerte envió ondas de choque a través de la Comisión Anticorrupción, y de repente todas las investigaciones sobre Najib se detuvieron por completo. Un enorme superyate estaba anclado en el puerto de Seúl, Corea. Era el yate de Joe. En vez de mantener un perfil bajo, estaba organizando una gran fiesta de celebridades por su 34º cumpleaños. Fue el usual extravagante asunto de YOLO, mucho champán, amigos famosos como Jamie Foxx, Alicia Keys y su esposo, y algunos otros. Pero un hombre estaba curiosamente ausente, DiCaprio. Leo se había estado alejando lentamente durante el último año, e incluso había rechazado aparecer en la próxima película de Red Granite,
que era un remake de la película Papillón, sin importar cuánto le ofrecieran. Fuentes cercanas a DiCaprio dijeron que solo recientemente había descubierto la verdadera historia de Joe Lowe y ya no quería tener ninguna parte en sus tratos comerciales, algo que probablemente hirió el orgullo de Joe Lowe. Con las autoridades confiscando cada vez más de sus cuentas y empresas fantasma, los fondos de Joe estaban disminuyendo. Pero recordó que había guardado cientos de millones de dólares en arte invaluable, como un fondo para días de lluvia en un puerto libre. Y ahora estaba lloviendo. Ordenó a un subastador vender todo aceptando precios millones de dólares por debajo de lo que pagó. Luego volvió a subir a su barco y comenzó a pensar en sus opciones. No podía regresar a Knaven a ningún país aliado de Estados Unidos porque lo extraditarían, así que decidió ir a un lugar donde Estados Unidos no tuviera influencia. De hecho, eran un oponente económico e ideológico de los Estados Unidos. Puso rumbo a China. Najib había estado tratando de explicar que todas las transacciones que entraban en sus cuentas eran regalos de sus amigos en Abu Dhabi, pero gracias al hecho de que One Malaysian Development Berhad había dejado a International Petroleum Investment Company, sosteniendo la bolsa con 3.500 millones de dólares en bonos, Al-Mubarak y Sheikh Mansour se negaban a confirmar la historia. Najib pensó que si recuperaba su dinero, podría fortalecer esos lazos y respaldar su historia. Joe estuvo ocupado en China haciéndose amigo del presidente de un desarrollador de tierras estatal y lo convenció de comprar la cartera de plantas de energía por unos 4.000 millones de dólares. China creyó que era una oportunidad para ganar influencia en Malasia y expulsarla de Obama y Estados Unidos. Los 4.000 millones estaban lejos de ser suficientes para cubrir las deudas que el fondo había acumulado, que ahora ascendían a 14.000 millones de dólares. Pero sería suficiente para reembolsar al Sheikh Mansour y suavizar la relación. La investigación gubernamental que Najib había iniciado, sobre sí mismo, finalmente se completó, y la gente esperaba con el aliento contenido para descubrir lo que revelaría. Y afortunadamente para ellos, Najib oficialmente la categorizó como un secreto de Estado, y por lo tanto nunca volvió a ver la luz del día. El fiscal general de los Estados Unidos, con la ayuda de la investigación del FBI de Bill McMurray y algunas almas valientes de la Comisión Anticorrupción de Malasia, que habían estado ayudando en secreto para evitar ser atrapados por Najib, finalmente incautó $1.000 millones en activos en un caso que fue presentado de manera divertida como los Estados Unidos contra el lobo de Wall Street. Confiscaron todas las propiedades de Joe y Najib en Estados Unidos, los jets privados, su participación en EMI. Incluso confiscaron las ganancias de la película El Lobo de Wall Street. Fue uno de los mayores fraudes en la historia de Estados Unidos. El caso nombró a Joe Lowe por primera vez oficialmente, y también nombró a todos los coconspiradores de Joe, e incluso a Najib mismo. Goldman Sachs, buscando limitar su exposición, lanzó una investigación interna. Tim Leissner fue despedido como resultado de esa investigación, con Goldman declarando que respaldaban su trabajo y no admitían ninguna irregularidad aparte de las acciones de un banquero rebelde actuando independientemente. Singapur prohibió a Leissner trabajar en finanzas durante 10 años, y Leissner finalmente se declaró culpable de robar $200 millones de One Malaysian Development Berhad después de que el FBI obtuviera una carta de recomendación de Leissner a un banco en Luxemburgo detallando su relación con Joe Lowe. Gracias a que esa carta de recomendación no fue autorizada por Goldman, pudieron alegar ignorancia, aunque más tarde pagaron un par de $1.000 millones en compensación al gobierno de Malasia, como una especie de disculpa. Nuestro tipo te hizo esto. DiCaprio y Miranda Kerr devolvieron todos los obsequios que Joe Lowe les había dado durante años. Leo recibió pinturas valoradas en $30 millones, mientras que Miranda obtuvo joyería valuada en millones. En Singapur, las autoridades incautaron alrededor de $170 millones en activos de Holo,
y encarcelaron a algunos banqueros de nivel inferior de BSI que le ayudaron en el esquema. Multaron a un conjunto de bancos privados que habían asistido en el lavado de dinero por un total de $20 millones, una verdadera gota en el océano para un banco de inversión. International Petroleum Investment Company nunca recibió sus 3.500 millones de vuelta, ya que One Malaysian Development Berhad incumplió. Para evitar más vergüenza para el Sheikh Mansour y para hacer desaparecer la historia, simplemente aceptaron que nunca iban a ser pagados por 1MDB y International Petroleum Investment Company fue entonces absorbido por otro fondo de riqueza, Mubadala. El primer ministro Najib cerró el fondo One Malaysian Development Berhad. Los auditores dijeron que debía más de $7.500 millones en el momento en que fue retirado de la vista pública. En 2018, finalmente fue votado fuera del cargo, cuando se formó un gobierno de coalición para expulsarlo. Najib y su esposa trataron de escapar del país, pero muchedumbres en el aeropuerto hicieron imposible que su avión despegara. Y luego fue arrestado. Y Najib actualmente está cumpliendo una condena de 12 años por abuso de poder, mientras también espera juicios por otros 31 cargos. En cuanto a Joe Low, nadie lo ve ni escucha mucho de él actualmente. Tras hacerse pública la estafa, se supo que las celebridades que se creían amigos cercanos de él, como DiCaprio y Jamie Foxx, en realidad solo habían sido pagados por su compañía. La historia de Joe termina prácticamente donde comenzó. Con un Joe de aspecto solitario, sintiéndose solo y desconectado del mundo, mirando a un teléfono celular, deseando que sonara. Gracias.